Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Programa teológico, producido por la Iglesia Evangélica Misionera Moriá, de Ciudad Evita, barrio 22 de enero de La Matanza. Nacer de nuevo, todos los jueves, 20 horas. Streaming teológico, conduce Pastor Domingo Córdoba. Acompañan Emiliana Ayala, Noemí Solveira y Luciano Pared. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios habló. Buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga en esta tarde-noche. Estamos nuevamente con ustedes para la gloria de Dios. Queremos darle las gracias a Dios por este día de vida, porque podemos compartir este momento con ustedes y estar nuevamente en transmisión con el programa Nacer de Nuevo. Estuvimos viendo en los programas pasados el tema de la expiación, el origen del sacrificio, punto A, ordenado en el cielo, punto B, instituido en la tierra por la gracia de Dios. Ahora vamos a ir al punto 2, que es la naturaleza del sacrificio. Así que bueno, en este momento le damos las gracias a Dios por cada uno de ustedes. Esperemos que estén ahí firmes, esperando este momento que es la palabra de Dios y que nos trae crecimiento a nuestras vidas. Que Dios lo bendiga y lo dejo con el Pastor Córdoba. Amados, los saludamos, los saludo, aunque ya Alejandra los saludó, pero en el nombre de Moriá, donde estamos el grupo de 6 hermanos con este programa, Nacer de Nuevo, y ahora estamos con la doctrina de la expiación. Y es muy profunda, muy importante que conozcamos para entender bien realmente el sacrificio del Cordero de Dios. Así que les saludo a las visitas, los que se adhieren. Voy a darle el lugar a Luciano que los salude con gozo, por supuesto, de estar aquí, porque no servimos a hombres, sino servimos a Dios. Y no es nuestra doctrina ni nuestra voluntad, es la doctrina de Dios, la palabra de Dios, la que a nosotros nos ha bendecido, transformado, cambiado, regenerado, y fuimos iluminados por la revelación en la palabra de Dios, la voluntad de Dios de la vida eterna. Luciano, Dios te bendiga. Amén, gracias pastor, Dios los bendiga a cada uno. Es un placer, un privilegio poder estar en el ministerio, poder ser partícipe de la obra del Señor, de poder ser una bendición para cada uno de ustedes y desde mi aporte poder ser de bendición para el programa. Y Dios los bendiga, bendecimos a cada uno de ustedes y que disfruten del programa. Amén, gracias. Este es un programa, el tercer programa de expiación grabado para pasarlo en los respectivos días de mi ausencia, que voy a estar ausente como mínimo 2 jueves, pero puede que exista un tercer jueves, entonces por eso hacemos 3 programas grabados y luego ya estaré en vivo, Dios mediante. Emiliana. Amén, pastor. Yo les saludo con la paz del Señor a todos los oyentes, los que están ahí firme adelante del televisor mirando y escuchando la palabra de Dios, que sea de mucha bendición las enseñanzas y también la palabra en este día que nos pone aquí adelante de ustedes, gozosa por estar aquí donde nos puso el Señor. Así que le bendecimos en el nombre de Dios para todos ustedes. Amén.
Noemí, Dios te bendiga. Bendiciones para todos ustedes, Dios me los bendiga. En este programa número 51, que es un placer, un gozo estar con ustedes compartiendo otra enseñanza más, otra doctrina más, y anhelando que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre sus vidas, en cada uno de ustedes, y que sean bendecidos y se sientan instruidos por el amor de Dios. Que Dios los bendiga. Dios te bendiga, Noemí. Vamos a hacer una oración por este programa y por los oyentes, porque ese es el propósito. Sin oyentes, sin visitas, sin hermanos que se adhieran, que lleguen a otros países, a otras congregaciones, esta palabra que enriquece, que no es mía, la doctrina no es mía, es de Dios. Es la que nos revela la voluntad, el programa de Dios. Como hemos visto ahí, lo que decía recién, es un programa creado en el cielo, ¿no? Así dice, ¿no? Amén. Sí, ordenado en el cielo e instituido en la tierra. Ordenado en el cielo, ya lo hemos visto. Cuando no había nadie, cuando no existía ninguna creación en la eternidad de Dios, en su programa, le hablo de la eternidad de Dios. No hay una sola eternidad, no hay dos, porque la eternidad no tiene principio ni fin. Entonces, la eternidad de Dios, Él programó esto, y bueno, y las materias para que entendamos el sacrificio del trino y único Dios, el amor de Dios, la gracia, el programa, el proyecto de vida eterna, que es la voluntad de Dios, el deseo de Dios, la vida eterna, que conozcamos, que disfrutemos, que gocemos la vida eterna. Por eso es necesario entonces estudio profundo de las Escrituras, donde Él revela su programa, y como leyó recién Luciano, programa nacido en el cielo, en el corazón de Dios, en el programa de Dios, e instituido en la tierra acá con Jesús. Bueno, seguimos adelante entonces. Agradezco a Dios por esto. Esta institución original del sacrificio explica con toda probabilidad por qué la adoración por medio de los sacrificios. O sea que los antiguos, antes de la muerte de Cristo, el sacrificio de cordero, de becerro, de machos cabríos, que ellos ofrecían, era un acto de adoración a Dios. Ofrendarle el cordero, el becerro, era un acto de adoración, era un acto de alabanza, era un acto de gratitud, era un acto de reconocer ese sacrificio que apuntaba al sacrificio eterno de Cristo. Así que eso es lo que enseña esta institución. Esta institución original de sacrificio explica con toda probabilidad por qué la adoración por medio de los sacrificios. Ha sido practicada esta adoración, este sacrificio en todas las edades, en toda la tierra. Muchas naciones, muchas religiones, muchas eligieron también sacrificio para ofrecer a sus dioses. Dios estaba enseñando a través de Moisés, a través de los profetas, el sacrificio, tipo y figura y símbolo del sacrificio de Cristo. A Dios, aunque esos sacrificios no quitaban los pecados, pero era un acto de fe en el sacrificio futuro para ellos, que sería el sacrificio de Cristo. Pero había naciones que hacían sacrificio al sol, a los planetas, a sus dioses, lo hacían. Eso es lo que quiere decir entonces mi apunte. Aunque desnaturalizado, lo que ellos hacían desnaturalizado, porque hacían a sus dioses que ellos inventaron, al dios del sol, a Moloch,
a tantos dioses que en su religión ellos le pusieron y hacían sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba la creencia en un creador innata en los seres humanos. Pero muchas personas equivocaron lo que Dios los creó con ese instinto de adoración al Creador. El pecado les empañó la vista y perdieron de visión al que debían adorarle, y entonces se hicieron dioses y adoraron a sus dioses de madera, de oro, a personas, animales. Pero eso no era la intención de Dios, que apuntaba al sacrificio de Cristo. En todas las edades y tierra, aunque desnaturalizado porque lo hacían equivocado en lo que respecta al patrón original, los sacrificios paganos se basan en dos ideas fundamentales. Quiero que me recuerden y que no se olviden: los sacrificios de la gente, los sacrificios paganos, a eso me refiero, se basan, Emiliana, en dos ideas, no se olvide de esto. Fundamentalmente, una, la adoración, y la otra, de esta manera se justifica esta sección respecto del origen. Historia, naturaleza y eficacia del sacrificio del Antiguo Testamento. El origen del sacrificio, el origen del principio del sacrificio. Ya expliqué que las naciones paganas hacían sacrificio desnaturalizado. Eso quiere decir porque no lo hacían a Dios, sino a sus dioses. Y los sacrificios apuntaban a Dios, reverencia, significaba eso fidelidad, y apuntaban al sacrificio verdadero del Señor Jesucristo. Entonces, el origen del sacrificio, ordenado en el cielo, como hemos visto, la expiación no fue un expediente tardío, pensamiento de último momento de parte de Dios. Eso ya lo dije en el programa pasado. Ni necesita pases rápidos para redimirla, para remediarla. Antes de la creación del mundo, aquel que sabe el fin desde el comienzo hizo provisión o tomó medidas para la redención del hombre. Esto quiere decir porque ya sabía que el hombre estaba perdido, y antes de eso Dios tomó medidas de prevención, y entonces preparó en el cielo, como dijo acá una expresión, la expiación, el sacrificio de cordero, de cabrito, de becerro, que no existían tampoco. No lo había creado todavía. Solamente estaba el programa en el tercer cielo, en el paraíso, en la eternidad. Pero él iba a crear luego los animales que serían para este sacrificio. Qué interesante, qué profundo es cuando uno medita, reflexiona que Dios ha hecho todo no existiendo nada. Después le dio origen a esa existencia para cumplir con su proyecto, su programa, su propósito. Yo le agradezco a Dios, le doy gloria a Dios por revelarme a través de la Escritura esta sabiduría, este conocimiento. Entonces seguimos. De la misma manera que una máquina es concebida en la mente del inventor. Bien, esto lo voy a leer rápido porque ya lo habíamos pasado. Antes de ser construida, primero el inventor, el ingeniero, tiene que
que imaginarse en la mente, ¿no, anciano? Lo que va a ser un edificio, una máquina, un camión, un cohete. Él se tiene que imaginar primero en la mente, crearlo en la mente, y luego le da el origen, luego lo fabrica. Entonces Dios hizo algo así. Esta verdad por las Sagradas Escrituras se describen a Jesús como el Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo y todavía no había nacido Noemí, pero estaba nacido en el programa de Dios. Amén. Entonces ahí tenemos que ver la grandeza de la gloria de Dios y maravillarnos, porque no ha improvisado, no se ha equivocado, no es algo tardío ni que busca cómo remediarlo porque no hay error. Esa es la grandeza que me asombra, me maravilla. Y por eso cada vez quiero conocer más de la gloria de Dios, de la sabiduría que a Dios le ha placido darnos a conocer. Tenía acá anotado, no sé, a ver si lo encuentro, un respecto porque se menciona mucho la sabiduría. Y escribí hace un tiempito la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento, pero no lo encuentro. Por algún lado se me escapó. Ya lo voy a encontrar y voy a definir el tema de la sabiduría y del conocimiento. Seguimos entonces. Estábamos en esta verdad por las Sagradas Escrituras. Se describe a Jesús como el Cordero en la eternidad, cuando no había nacido como el Hijo del Hombre, porque ya era el Hijo de Dios, en el cual fue muerto en la eternidad sin haber nacido como hombre, como Cordero, desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8 hemos leído, creo alguien lo tiene. Mientras yo sigo, el Cordero Pascual era predestinado. Hemos hablado ayer en el programa pasado, varios días antes de ser muerto. También leímos Éxodo 12:3, si alguno lo tiene. Apocalipsis, ¿quiere que le lea? No, ahora se lo sé. De igual manera, Cristo, el Cordero sin mancha ni contaminación, había sido ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Tenemos también 1 Pedro 1, 19, 20. Ya lo grabamos en el programa anterior. Así que si alguno tiene el primer Apocalipsis 13:8, lo leemos. Amén. Dice así su palabra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo adoraron antes de nacer, antes de que sea el hijo de José y de María. Tenemos el otro texto también en Éxodo, creo, 12:3. Y 1 Pedro 1:19. Éxodo 12:3. Ajá. Éxodo 12:3 dice la palabra: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Bueno, esto era para guardar al pueblo de Israel de la muerte que venía el ángel matando a los primogénitos, ¿no? Y bueno, entonces Dios ordenó ese sacrificio que los cubriera, que ellos creyeran, mataran un cordero becerro y con la sangre pintaran los dinteles de la puerta. Y eso nos habla como la sangre de Cristo nos lava, ¿no? Nos limpia, ¿no? Nos purifica, ¿no? Y nos cubre de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies.
Vamos a continuar, alguno le dio otro. Primera de Pedro, ¿cuánto? Dele. Ah, primera Pedro. 1:3 puede ser. Ah, puede ser. Sí. Yo tengo anotado 1:2, pero no sé. Bueno, léalo el que tenga. Primera Bueno, Pedro 1, 19, 20. Ah, bueno. Bueno, y si Pedro no, Tito 1, 2. 1:19 dice Amén. así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Se menciona mucho en esta materia de la palabra de Dios, la expiación, la sangre de Jesús. Muchísimas veces se repite este verbo, la sangre y el cordero. Y incluso Jesús en la primera Santa Cena, que instituye la primera Santa Cena, antes de morir, Él dice: tomad, bebed, tomad, comed esto en mi cuerpo y tomad, bebed esto en mi sangre. La sangre tiene una importancia en nuestra redención fundamental. No podemos despreciar o no podemos ignorar el valor que tiene la sangre. Y aún inclusive dice que la vida en la sangre está. Y bueno, se sabe que cuando a uno lo hieren algo y pierde sangre, se queda sin sangre y sin vida. La sangre es vida. Así que, y bueno, eso sucedió con el Cordero de Dios. No sé si encuentro, hermano, si no seguimos. Tito tengo, pastor, 1, 2 y 3. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bien, gracias, hermano. El que hubiera un grupo de personas santificadas por este sacrificio, fue decretado antes de la fundación del mundo. Ya Dios decretó ya que yo iba a estar acá con ustedes, salvo, y vamos a partir, pues vendrán otros. Está en el conocimiento de Dios. También tenemos Efesios 1:4. Pedro les comunicó a los judíos que, aunque por su generación habían crucificado, por su ignorancia, perdón, estoy leyendo mal, por su ignorancia, aquellos que crucificaron a Jesús, a Cristo, con manos malvadas, no obstante habían cumplido con el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, la muerte de su Hijo. Así que ellos en su ignorancia cumplieron el programa de Dios, matando al Cordero, matando al Hijo de Dios. Si no, no había salvación. Dije varias veces, y lo enseña la Escritura, la muerte de Cristo era necesaria. Sin la muerte no había salvación, ni redención, ni conocimiento de Dios. No solamente que era necesaria la muerte, y que a pesar de la muerte, que pareciera que acabó con todo, hay resurrección. Uno que aceptó a Cristo resucita en su debido tiempo para nueva vida, vida eterna. Así que tiene que morir. Tengo que morir para resucitar. Si no muero, no resucito. Y entonces a los otros, a los que no creyeron, también mueren y van a un lugar llamado infierno. Así que era necesario conocer la expiación. Es evidente que, así que el cristiano, gracias, Dios te bendiga. Así que era evidente que el cristiano no es una nueva religión. Ese evangelio es poder de Dios. No es religión, es salvación.
es vida eterna. Gloria Es a Dios. Dios es Cristo. Amén. Así que tenemos que invocar eso con el cristianismo. Soy cristiano, somos cristianos, con todo temor, con toda reverencia, porque no es una nueva religión que comenzó hace 20 siglos, sino la manifestación histórica de un propósito eterno. Le leo de vuelta. Es evidente, así que el cristianismo no es el evangelio, digamos, la doctrina, la gracia, el reunirnos, el cantar, el adorar, el alabar, el leer la Biblia. No es una religión que comenzó hace 20 siglos, sino 20 siglos, porque 20 siglos han pasado desde Cristo. Hay más de siglos desde Adán. Sino la manifestación, eso es el cristianismo, la manifestación histórica de un propósito en la eternidad. El propósito de la creación, de la expiación, de la salvación, de nuestra redención, resucitación, ha sido un propósito eterno en la eternidad. ¿Cómo no alabar, agradar a Dios? ¿Cómo no reverenciarle? Instituido en la tierra, puesto que centenares de años transcurrieron antes de la consumación del sacrificio que había Él instituido. Me parece que yo estoy volviendo para atrás con mi nota, con mis apuntes. Así es. Puede pasar. Gracias a Dios, pero estamos en regla. De todas maneras, el hombre reconoce que esta base, que está bajo el poder de una deidad. Esta expiación muestra primero el nombre, que el hombre reconoce que está bajo el poder de una deidad. Deidad es divinidad, es Dios. Y lo otro es trilogía satánica, diabólica, demoníaca. Pero cuando habla de deidad, habla de Dios, del trino y único Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. El sacrificio de una víctima, el que Él sacrificó de la víctima, el sacrificio de la víctima, el derrame de su sangre, impediría, voy a leerlo correctamente, el sacrificio de la víctima y el derrame de su sangre impediría o conjuraría la ira divina y aseguraría el favor divino, que era una de las creencias más firmes y antiguas. Pero como aprendimos en todo esto, Pablo nos dice que hubo una época cuando conocían a Dios. Qué interesante que es esto. Pablo habla de que hubo una época donde la gente conoció. Yo le voy a pedir a Luciano que me lea 1:21, Romano. Él, o sea, el apóstol Pablo nos dice que hubo una época cuando conocían a Dios. Romano 1:21. Pues, habiendo conocido, porque si hubo una época que conocieron, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, me encuentro con una persona, la conozco y la ignoro, no la saludo. Entonces hubo una época que Dios revela y no hay argumento humano contra Dios de que no lo conocían. La Biblia revela que hubo una época donde había gente que lo conocieron a Dios, pero lo ignoraron. Así dice Romano, Luciano. Sí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hubo una época que lo conocían y no le glorificaron. Es como uno conoce al padre y la madre y no lo reconoce, lo ignora. Así que no hay nada que le salve a menos que se arrepientan de ese no reconocimiento. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Por eso es importante darle gracia hasta los detalles más pequeños, hasta las bendiciones, no sé, hasta lo más pequeño. La comida, un pedazo de pan, un vaso de agua, algo que recibimos. Bueno, ni hablar del aliento de la vida que late, que respiramos. Hay tanto motivo para agradecerle a Dios que no nos justifica que lo ignoremos. Así que de la misma manera que el hombre caído lleva la marca o distinción de su imagen divina, mire lo que le digo en la materia. Habiéndolo conocido, no lo reconocieron, se hicieron que no lo conocen. Y él se presentó, no lo conocemos, lo ignoraron. De la misma manera entonces que el hombre caído, escuche bien, lleva la marca o distintivo de su origen divino. ¿Cuál sería que lleva la marca de su origen divino? Lleva la marca, la imagen y la semejanza de Dios. Tiene ojos como Dios, tiene nariz como Dios, tiene boca como Dios, tiene brazos. Todo hombre lleva esa imagen. El mono no lleva esa imagen. El tigre, el león tampoco. El hombre, desde Adán, bueno o malo, que se arrepienta o no, lleva la imagen de Dios. Igual eso no le salva, pero lleva la imagen. Eso va a testificar en la gloria que él sabía. Como privilegiado. Claro. Entonces, qué importante que es. Lleva la imagen entonces o distintivo de su origen. A ver cómo Luciano se parece a su papá, lleva la imagen y semejanza de su papá o de su mamá. Y llevamos la imagen o semejanza de nuestros padres. No, a ver cómo voy a decir, no sanguínea, pero sí tengo ojos porque él tiene ojo, me hizo con ojo. Así que esa es la imagen y semejanza que lleva todo ser humano, por más que se pierda, pero lleva. Nadie puede decir a mí, Dios me ha hecho con otra imagen, me ha hecho como un gorila. Bien, Dios les bendiga, hermanos amados que nos escuchan. Entonces, así también los sacrificios paganos llevan marcas o características de una revelación. Quiere decir que los sacrificios paganos, aunque lo han hecho ellos, pero estaba en su imagen, en la imagen de adorar a Dios, de que lo conocían a Dios y algo tenían que ofrecer, aunque no a Dios porque no lo conocían, pero sí se inventaron dioses. Todo eso es una prueba en su contra. Y habiéndole conocido no le dieron gloria. Allá no sé si te encontré en la esquina. Así dice entonces mi apunte. Lleva la imagen o distintivo de su origen divino. Todo ser humano. Así también los sacrificios paganos llevan la marca o característica de una revelación original divina. Ellos hacían los sacrificios con cordero, con cabrito, con becerro,
Igual lo que Dios lo instituyó y le dio a Israel para salvación, para una revelación del verdadero Cordero. Y esto no lo van a poder negar, porque está registrado en el conocimiento de Dios. No van a poder. Lo tiene todo escrito Dios. Después de la confusión de lengua, ¿cuándo hubo una confusión de lengua? No, ahí no hubo confusión. Eso, ahí hubo confusión de lengua. Dios dijo que se multipliquen, que llenen la tierra. Y Nimrod, un líder grande, gigante, dijo lo contrario a lo que Dios dijo: multiplíquense y fructifíquense y llenen la tierra y reinen, juzguen toda la tierra. Y Nimrod dijo: no, a Dios, vamos a hacer una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, por si alguien nos ataca. Entonces, y estaban decididos, comenzaron a hacerla, edificar la torre. Y entonces Dios dijo: bajemos, no dijo bajo. Padre, el Hijo y el Espíritu. Bajemos y confundamos, otra vez en plural, y confundamos las lenguas. Así que ya uno habló guaraní, otro habló quichua y no se entendieron. Confusión de lengua. No pudo, pedían un vale y le traían, qué sé yo, una piedra. Confusión de lengua. Para que no continuara, porque ese no era el propósito de Dios. Si no, iban a existir solo ellos solos y nosotros no íbamos a aparecer, pero ese no era el propósito. Él quería que nosotros aparezcamos. Muy bien, qué interesante. Ahí tenemos la lectura. Ya hemos leído Romanos 1, 19, 32. Las naciones se apartaron de la adoración pura a Dios y pronto perdieron de visión la vista de la divinidad. Eso es lo que hace el pecado. Anula a la conciencia de lo que un ser humano tiene como criatura hecho a la imagen y semejanza de un Dios. Le anuló. El pecado le anuló, le opacó, le cegó, y entonces seguía la imaginación en ello, no tenían la visión, y entonces inventaron sus propias religiones, inventaron sus dioses, inventaron sus sacrificios, y comenzaron a adorar y no le dieron la gloria a Dios. La visión entonces visual a la divinidad. Perdieron de visión o de vista la divinidad. El pecado, la rebelión de uno, hace perder, aunque uno lo siga mencionando, hace perder la visión de la gloria de Dios, la dignidad de Dios, la grandeza. El pecado hace que me revele, el pecado hace que me convierta en un ser amargado, en un ser despreciable. Cometo errores, promiscuidad. Eso hace el pecado. Por eso el sacrificio de Cristo nos libra de eso. Pero el hombre tiene que reconocerlo y aceptarlo. Y entonces es aplicable la sangre del Cordero que lava la visión espiritual. No es que opaca la visión física, sino la visión de la revelación, de la iluminación, por medio de la escritura, por medio de los sentidos y de los instintos y de la conciencia que Dios ha plantado en cada alma, la imagen y la semejanza de. Por eso el ser humano que no tiene a Dios
hace un invento de religión, hace un invento de Dios, de un árbol, de una cabra, de un chancho, de una vaca, y la adora porque es creado con ese instinto de adorar, pero nada más que se equivoca. Ya vamos a ir terminando. En vez de ver a Dios en los cuerpos celestes, ¿qué son los cuerpos celestes? ¿Qué son los cuerpos celestes? En vez de ver a Dios en los cuerpos celestes, sol, luna, estrellas, son los cuerpos celestes. En vez de ver a Dios en los cuerpos celestes, comenzaron a adorar a esos cuerpos en calidad de deidad. Adoraron al sol, a la luna, a las estrellas, y siguieron luego adorando a bestias, animales. Adoraron a la creación en vez de adorar al creador de la creación. Eso hace el pecado, anula la visión espiritual. Y entonces de eso estamos llenos. Adoran en algunos países la vaca, se mueren de hambre, pero la adoran. Al cerdo por otro lado, y a aves, y a cuadrúpedos, y a reptiles, y adoran al hombre, a un famoso, a una famosa. Entonces han dejado de adorar al Creador y comenzaron a adorar la creación de Dios. En vez, también dice, adorar a esos cuerpos en calidad de deidades, como si fueran divinos. En vez de ver al Creador en los árboles y animales, comenzaron a adorarle como si fueran dioses a esos árboles, a esos animales. En vez de reconocer que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, comenzaron a hacer un Dios a la imagen del hombre, le hicieron un Dios. De manera que la ceguera espiritual, por no tener, conduce a la idolatría. La idolatría son dioses, son imágenes que se puede fabricar, crear. La idolatría no era asunto meramente intelectual. La adoración de la naturaleza, que forma la base de la mayor parte de las religiones paganas, llevó al hombre a deificar, a hacer lo divino, al árbol, a los animales. La idolatría, deificar o divinizar sus propias concupiscencias, y el resultado de ello fue la corrupción moral. Voy a decir algo para ir terminando. La sexualidad es algo que ellos lo han, a ver cómo decía, lo han hecho como divino, como derecho. Le leo de vuelta a todo el concepto. La adoración de la naturaleza que forma la base de la mayor parte de las religiones paganas. Vuelvo a leerlo. La adoración de la naturaleza que forma la base de la mayor parte de las religiones paganas, llevó al hombre a deificar la sexualidad, la sensualidad. Por eso es violento, por eso viola. Y divinizar como si fuera algo divino el acto sexual. A deificar o divinizar sus propias concupiscencias. Y el resultado de ello fue la corrupción moral. Cuando tenga tiempo,
Voy a aclarar lo que significa concupiscencia, de pecado, de inmoralidad. Y el resultado de divinizar sus propias concupiscencias, de violentar el sexo, de ello fue la corrupción moral. Violentó el acto sexual, violentó su relación con el sexo opuesto, por el placer del sexo masculino. No le importa del otro sexo. Eso cuando llega a la concupiscencia. Le enciende la pasión, el fuego. No le importa si la otra persona goza. Entonces eso se ha convertido en una corrupción moral. Y sin embargo, a pesar de esta perversión, la adoración efectuada por el hombre ostentaba débiles marcas que indicaba que había existido una época cuando sabía lo que debía ser, lo correcto, o cómo comportarse en las religiones de Egipto, la India y China, que eran la madre de las religiones paganas. La expiación libra al hombre de esa ceguera al ser humano, de las religiones que ha creado, se ha inventado, pues ninguna de esas creó Dios. El hombre sí, porque perdió la convicción, el conocimiento del Creador. Entonces se hizo dioses, imágenes, religiones, y se postró y la adoró, y habiendo conocido a Dios, teniendo conciencia de un ser superior, no le glorificaron como a Dios. Queremos agradecerle este tercer programa que grabamos para mi ausencia, que seguro 2 jueves voy a estar ausente, y por las dudas que me quede un tiempo más donde voy a Santiago, donde tengo la iglesia, y sí, me quedo un jueves más, entonces ya hay 3 programas grabados que lo van a manejar acá mis hermanos. Y cuando regrese continuaremos en vivo los jueves. Bueno, quiero despedirme, Lucianito. Le agradecemos a cada uno de ustedes que están del otro lado, los bendecimos y le agradecemos al Señor por este camino, por esta nueva vida en Cristo que es muy linda, muy hermosa y muy gozosa. Y bendecimos a cada una de las familias que están del otro lado, a los ministros, a los hijos de Dios que clama, que ora por el ser humano, por distintas circunstancias, y los bendecimos y que tengan todo el amor de Cristo, la paz y la gracia del Señor. Dios los bendiga. Despídase, hermana, despídase. Bueno, yo me despido también hasta el próximo jueves. Deseo de que ustedes hayan suministrado en su vida esta enseñanza, estas palabras, los versículos, capítulos para la vida de ustedes, y que el Señor les siga bendiciendo. Noemí, Dios te bendiga. Amén, pastor. Yo espero que estén fascinados como me siento fascinada con la palabra, ¿no? Cuando nos habla de la deidad de Dios, una palabra tan profunda, porque solamente Él puede tener deidad, solamente Él tiene tanto amor para con nosotros que entregó a su único Hijo, y eso no debemos olvidarnos nunca. Debemos cargar nuestra cruz como nos enseña. Carguemos nuestra cruz y que sigamos aprendiendo, y nos veremos la próxima. Dios los bendiga. Abrazo, amados oyentes, hermanos y hermanas que van a estar viendo este programa a su debido tiempo en tercer jueves, y que les sea de bendición la reflexión de esta materia, expiación. Johnny, Alejandra, Luciano, todo. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos.
Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Programa teológico, producido por la Iglesia Evangélica Misionera Moriá, de Ciudad Evita, barrio 22 de enero de La Matanza. Nacer de nuevo, todos los jueves, 20 horas. Streaming teológico, conduce Pastor Domingo Córdoba. Acompañan Emiliana Ayala, Noemí Solveira y Luciano Pared. Nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Oh, amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al